La habitación se contrajo a mi alrededor. El aire, de pronto denso, parecía resistirse a entrar en mis pulmones. Frente a mí, la decisión que cambiaría todo. Un simple sí o no. Esperaba como un abismo sin fondo. Fue entonces cuando la sentí. No la vi llegar. No hubo pisadas, ni el crujir de la puerta, ni siquiera una sombra que anunciara su presencia. Simplemente en un parpadeo supe que ya no estaba solo. Una sensación en mi espalda, donde sentía que se había instalado en mis omóplatos algo ahí, como una araña paciente que comienza a tejer su red hacia cada uno de mis músculos. ¿Quién está ahí?, quise preguntar, pero mi voz, prisionera en mi garganta, no logró escapar. Intenté moverme, mi cuerpo no respondió, era como si alguien hubiera cortado los hilos que conectaban mi voluntad con mis extremidades. Y entonces la vi. Al principio fue apenas un contorno difuso, con la periferia de mi visión pude alcanzar a verla. Un movimiento sutil, como el de una cortina que mecida por una brisa inexistente. Cuando intenté enfocarla directamente, se desvaneció, solo para reaparecer en el límite de mi campo visual. Un juego de escondite macabro. Con cada latido de mi corazón acelerado, ella parecía adquirir más y más sustancia para ella. Y no era una presencia adulta, no, era pequeña, era una presencia delicada. Los contornos de una niña comenzaron a definirse. De un momento a otro empezó a definirse una niña. Su voz llegó antes de que pudiera distinguir sus rasgos por completo. Y esa voz me decía: no lo hagas. Susurró, un sonido tan suave que bien podría haber sido el roce de las hojas secas contra el pavimento. No estás listo, nunca lo estarás. Mi respiración se volvió superficial. Aquel mensaje, simple y devastador, resonó en lo más profundo, en mi interior, con la fuerza de una verdad absoluta. Por supuesto que no estaba listo. ¿Cómo podía haber considerado siquiera dar ese paso? La niña se acercó y pude percibir el contorno de su vestido blanco. Su rostro seguía oculto, como si la oscuridad se aferrara con especial tenacidad a sus facciones. Quédate donde estás, continuó, con esa voz que cambiaba de la dulzura infantil con un conocimiento antiguo impropio de su aparente edad. Aquí estás seguro, conmigo. Y lo peor es que le creí. Aquel rincón de inmovilidad, de indecisión perpetua, comenzó a parecerme el único refugio posible en un mundo lleno de errores por cometer. Te protejo, añadió, y su mano pequeña, casi translúcida, rozó mi mejilla. Siempre te he protegido. Un recuerdo fugaz cruzó mi mente. Aquella oportunidad laboral que dejé pasar, el viaje que nunca emprendí, las palabras que nunca pronuncié ante la persona que amaba. En todos esos momentos, ella había estado allí, susurrando las mismas certeras y certezas, paralizantes palabras todo el tiempo. La niña dio un paso más hacia mí y por primera vez, la luz tenue de la habitación iluminó parcialmente su rostro. Y sus ojos, dos pozos de oscuridad líquida, no reflejaban la luz, la absorbían completamente. ¿Quién eres?, logré articular, con una voz que apenas reconocí como propia. Sonrió, una sonrisa que comenzó siempre dulce, casi angelical, pero que se fue ensanchando hasta convertirse en algo antinatural, demasiado amplio para un rostro tan pequeño. ¿Sabes quién soy?, respondió. Siempre lo has sabido. Y era cierto. En ese instante, como si un velo hubiera sido arrancado de mi mente, comprendí que aquella presencia me había acompañado toda la vida.
Desde mi primer día de escuela, cuando me negué a separarme de mi madre, en mi primera entrevista de trabajo, cuando las palabras se enredaron en mi boca, en cada momento crucial, ella había estado allí, susurrando, conteniendo, atando. La niña inocente comenzó a transformarse ante mis ojos. Su figura se distorsionó, se estiró como una sombra al atardecer. Ya no era solo una niña, sino algo más grande, más antiguo y más hambriento. «Eres tú», dije, y mi voz ganó firmeza con cada palabra. «Pequeña niña, que te disfrazas como alguien que no hace daño». El monstruo que ahora se cernía sobre mí se estremeció ligeramente, como sorprendido por ser nombrado. «Tienes tanta fuerza que muchas veces me dejaste paralizado», continué, sintiendo cómo cada palabra era un pequeño acto de rebelión contra su dominio. «Pero esta vez ya veo el poder que tienes, la fuerza que manejas y lo grande que eres». La criatura, mitad niña, mitad sombra deforme, retrocedió un paso. «Acabas de aparecer y nadie te ve, pero yo sí te siento», declaré, incorporándome lentamente. «Estás aquí conmigo, pero te vas convirtiendo en un monstruo completo con cada palabra que me das». Sus contornos comenzaron a fluctuar, como si mi reconocimiento estuviera desestabilizando su forma. «¿Eres de las que crees que puedes venir a jugar conmigo cuando quieras?», seguí, avanzando hacia ella mientras retrocedía. Por ser niña inocente, con hermosa dulzura que parecía que me ayudaras a protegerme, pero solo estás amarrándome. Un sonido, una mezcla, un gruñido, un sollozo infantil empezó a sonar de esa criatura. «¿Crees que podrás dominarme?», le dije, y extendí mis brazos hacia ella. «Te respeto porque sé que siempre estarás a mi lado, y es más, te acepto a partir de ahora». La sorpresa la congeló a esa criatura en su sitio. No esperaba aceptación, sino más resistencia, o mejor aún, rendición. Y le dije: «Te abrazaré tan fuerte que no dejaré que te vuelvas a convertir en un monstruo. Y lo declaro que a partir de este momento, mis brazos se van a envolver a ti». Y su forma era a la vez sustancial y etérea, como abrazar humo que ofrece resistencia. «Serás ahora, sí, esa linda y dulce niña que amo y estás a mi lado, pero que nunca, nunca, escúchame bien, nunca me dominarás. Porque a partir de hoy solo yo decido lo que voy a hacer». La criatura se sacudió en mi abrazo, intentando liberarse, pero mis brazos se mantuvieron firmes. «Sí, mi niña llamada miedo», susurré contra lo que parecía ser su oído. «A partir de ahora sé que si estás es porque algo bueno ha de llegar, pero nunca jamás me iré hacia atrás, por eso que me provocas». Sentí cómo se rendía en mis brazos, como su forma de monstruo se disolvía hasta volver a ser la de una pequeña niña. Y no desapareció, nunca lo haría, nunca lo hará, pero ya no dominaba la habitación con su presencia. «Porque a partir de ahora, contigo seguiré dando mis pasos», afirmé, y la solté suavemente. ¿Que me dolerá? Puede que sí, pero solo al principio, mientras continúo fortaleciéndome en mis pasos y en mi mentalidad invicta. La niña me miró con sus ojos grandes, ahora visibles y casi humanos. Ya no eran pozos de oscuridad, sino ventanas a una emoción que, bien canalizada, podía convertirse en prudencia en lugar de parálisis. Di un paso hacia el abismo de la decisión que me esperaba, y luego otro. Y la niña, mi miedo, caminó a mi lado, tomándome mi mano como lo haría una hija. Su presencia ya no me detenía, me acompañaba,
porque lo entendí. Ahí lo entendí, con una claridad cristalina. Si no da miedo, probablemente no vale la pena. El miedo no es la señal para detenernos, sino la confirmación de que estamos ante algo que importa, algo que puede cambiarnos. Y así, con mi pequeña niña del miedo domesticada, pero nunca ausente, me adentré en lo desconocido. No como alguien sin temor, sino como alguien que ha aprendido a hacer del temor su aliado más íntimo y su consejero más honesto. Porque los monstruos más terribles no son los que nos acechan desde afuera, sino los que habitan en nuestro interior esperando ser reconocidos, nombrados y finalmente abrazados. Mentalidad invicta.